a esto. Y ahí estamos. Estamos en la clase de filosofía con el primero medio B, el día 4 de mayo. Entonces vamos a hacer lo primero que hacemos en la primera hora. Más o menos preguntarle cómo han estado ustedes. ¿Cómo han estado? Mucho trabajo, muchas tareas. Bien también, harto trabajo, sí. ¿Cómo en el caso de ustedes? Mucho que estudiar, mucho trabajo, no tanto. Tuvimos también una situación especial la semana pasada, ¿no? ¿Cómo están en general? Vamos a ver acá el chat. Bien, pero díganme más o menos cómo están en términos de estrés, no sé. ¿Tienen muchas cosas esta semana? ¿No han tenido tanto que hacer? ¿Término medio? Más o menos cómo ha estado la cosa. Todo bien, ¿ya? O sea, no han tenido tanto que hacer. No tienen tanta tarea, tanta prueba. Algún comentario general, cualquiera. ¿Cómo están con el asunto de las cuarentenas? Muy aburrido, no tanto. ¿Quieren volver al colegio? También así en la casa. El jueves tenemos la prueba de lenguaje y educación física. ¿Ya? O sea, están, digamos, en términos de estrés, digamos, y todo eso, estarían más o menos bien, no estarían tan estresados, por lo que me puedo dar cuenta. Entonces vamos a hablar algunas cosas. Vamos a ver acá. Oriana levantó la mano. Oriana, Hola, profe, ¿cómo estás? Espero que esté súper bien. Profe, tengo que salir de su clase. Es que mi abuela está en el ya, hospital metropolitano y no se tenemos preocupe, que ir a verla porque hoy es día de... Tenemos que llevarle unas cosas, entonces. no se Disculpe, preocupe. profe. ¿Ya? No se Gracias. preocupe, vaya nomás. ¿Sí? Chao. Ojalá esté todo bien, chao. Y si alguien se tiene que salir, digamos, no, simplemente salen, ya no es necesario que me pidan permiso. Pero igual voy a dejar esto registrado por si alguien pregunta. ¿Sí? Entonces vamos a hablar de algunas cosas. He estado revisando los trabajos. Ustedes saben que el jueves y el viernes pasado no tuvimos clase, digamos, se suspendieron todas las actividades. Así que seguramente esos trabajos se los voy a mandar en el transcurso de este día y quizás también en el transcurso del día de mañana. Ya he revisado algunos, hay unos muy buenos, hay unos más o menos nomás, mucha duda, mucha equivocación en los conceptos. Ahora, no recibí los trabajos de todos, solamente de una parte. Tiene que quedar bien claro, ¿no? Que yo ya no recibo trabajo, porque voy a estar ocupado revisando otras cosas, trabajo de otros cursos. Entonces, básicamente, el que no mandó, ya no lo mandó. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con el tipo que no mandó un trabajo? ¿Va a quedar sin nota? No. Esa persona va a pasar inmediatamente a un examen que se va a tomar a final del semestre. ¿Ya? O sea, si no envió el primer trabajo, va a pasar a un examen para tener una nota del primer trabajo, digamos, ¿sí? Entonces, si usted ya no envié porque no voy a recibir. ¿Ya? Los que van a quedar sin nota, esta pasada, van a pasar directamente a un examen. ¿Ya? Ahora, hay algunos trabajos que yo no recibí porque estaban incompletos. ¿Ya? Solamente mandaron metacognición y autoevaluación, pero no mandaron el plan de trabajo, que es lo principal. La instrucción que tenemos nosotros es que un trabajo que no traiga el plan de trabajo, es decir, los trabajos semana a semana, no puede ser recibido. ¿Ya? Algunas personas también pensaron, ¿no?, que el trabajo consistía solamente en llenar eh, con cruces el asunto de las evaluaciones, ¿no? Obviamente eso no era. También lo mandé de vuelta. ¿Ya? Entonces esas son las informaciones. Si usted no mandó, ya no mandó. ¿Ya? Y va a pasar directamente a un examen de todos los contenidos del semestre en las últimas semanas de clase de este primer semestre. ¿Ya?
Eso con respecto a los trabajos, van a ir recibiendo sus notas y las revisiones, los que mandaron, a lo largo del día, ¿sí? Y quizás mañana también, ¿sí? Entonces hoy nos toca seguir con lo que estábamos en la clase anterior y seguir leyendo el libro, ¿ya? Entonces necesito que me den algo para empezar. ¿Recuerdan ustedes algo de lo que vimos nosotros o de lo que conversamos nosotros la semana anterior? Ah, perdón, faltaba otro tema, antes de empezar con el asunto de las clases. Me demoro un montón en revisar trabajo, ¿sí? Y generalmente los mandan incompletos o simplemente no los mandan. La gracia del trabajo es que uno revisa cosas que se hicieron semana a semana, pero si lo van a hacer la última semana, no tiene ningún sentido. Entonces, la próxima nota va a ser seguramente una prueba con formulario y seguramente la vamos a hacer la semana del 24, ¿ya? Sería una prueba por formulario. Entonces, yo les voy a avisar, digamos, con tiempo, cuando sea. Valentina dice que mandó todo. Vamos a ver después, ¿ya? Si a usted le llegó su revisión, es que lo mandó. Si es que no le llegó su revisión, es que no ha mandado. Ustedes también tienen acceso a la página, ¿no? Donde se ponen las notas. Entonces, después de enviar las notas, ustedes pueden ver si tienen la nota o no tienen la nota, ¿ya? Si no la tienen, obviamente es porque no mandaron o porque mandaron mal, ¿ya? ¿Ya? Si le pregunté qué curso era, entonces sí, sí lo mandó. Me tiene que responder de qué curso es, ¿ya? Porque yo no puedo estar buscando, digamos, de qué curso es tal persona. Si le pregunté eso, me tiene que responder esa pregunta, ¿ya? Porque después se olvidan esas cosas, ¿no? Tengo hartos estudiantes. Pero eso, con respecto a la segunda nota del semestre, va a ser una especie de trabajo, prueba, en clase, en la hora de clases, con formulario, en donde el formulario simplemente se va a cerrar cuando termine la clase, ¿no? Eso, sí le respondí. Entonces sí lo recibí, Valentina, no se preocupe, ¿ya? Vale, del primero B. Igual lo vamos a revisar eso. Entonces ahora para partir, le hago la pregunta también de siempre. ¿Qué cosas recuerdan de lo que vimos nosotros la clase anterior? ¿De qué estábamos hablando nosotros en la clase anterior? ¿Cuál fue el tema de la clase anterior? No está Oriana ni Raúl, así que tienen que hacer un esfuerzo, digamos, por participar los que no participan tanto, ¿no? Vamos a ver acá en los comentarios, vamos a ver acá en las manos. Valentina. Por lo que me acuerdo, estaban hablando de cómo le molestaba al papá de que la hija se sirviera un pan con mayonesa porque no le gustaba el cómo chorreaba la mayonesa. Claro, teníamos esa escena del libro, ¿no? Vamos a volver a eso. Vamos a ver acá. Tengo subrayado yo acá los momentos importantes. Era esto en el capítulo 3, ¿no? Me parecía esta pregunta. ¿Cómo un simple pensamiento podía descomponerlo? Es decir, ¿cómo puede un pensamiento afectar mi cuerpo, ¿no? Descompuesto significa que siente mal, ¿no? ¿Cómo un pensamiento puede afectar cómo se siente mi cuerpo? Entonces, con respecto a esto, a estas frases, ¿no? Y a estas preguntas, nos preguntábamos nosotros en la clase anterior si es que los pensamientos eran cosas físicas o no eran cosas físicas, ¿no? Entonces necesito que me respondan, simplemente lo que piensan ustedes. ¿Los pensamientos son cosas físicas o no son cosas físicas los pensamientos? Veo a Kiro, veo a Álvaro, está Valentina también. ¿Son cosas físicas los pensamientos? ¿Está Amy también? ¿O no son cosas físicas los pensamientos? Es una pregunta de simplemente lo que piensan. Creo que no, que sí o que no. Respóndanme bien y completamente, ¿no? ¿Son físicos los pensamientos o no son cosas físicas? Raúl dice ahí que no son cosas físicas, Emilia cree que sí y Sofía dice que no, ¿ya?
Entonces teníamos el problema de dar razones, ¿no? Dice Sofía que no tienen masa. Valentina dice que no. Álvaro dice que sí. Emilia dice que no son cosas físicas. Entonces tenemos Valentina, no, porque son con la mente, ¿ya? Entonces tenemos posiciones diferentes, ¿no? Con respecto a esa pregunta. No se pueden ver ni tocar, dicen por ahí. Entonces tenemos la pregunta acá, ¿no? ¿Son cosas físicas o no? Teníamos esto en la clase anterior, que son respuestas que me daban ustedes. Vamos a borrar esto. Voy a tener acá la pizarra. Vamos a escribir la pregunta. Tenemos acá algunas alternativas. Uno, dos, no. Tres, no podemos saber. También podría ser una opción. Tenemos esas tres opciones, ¿no? Entonces algunos dicen que sí, algunos dicen que no, ¿cierto? Entonces, vamos por partes. ¿Cuáles serían las razones para pensar o cuáles serían las razones que les hacen a ustedes pensar que un pensamiento no es una cosa física? Necesito ahora razones. ¿Cuáles serían las razones que pueden tener ustedes para pensar que un pensamiento no es una cosa física? Valentina, Me acuerdo que en la clase pasada decían que porque algunos pensamientos se podían traspasar a cosas físicas, por ejemplo, los movimientos, ¿ya? Y esa sería una razón para decir que son cosas físicas o que no son cosas físicas. que sí son cosas físicas. Perfecto, bien. Claro, entonces ahí tendríamos una razón para decir que sí son cosas físicas. Vamos a anotarla acá. Los pensamientos pueden mover el cuerpo. Si fueran cosas inmateriales, no podrían mover nada, ¿no? Algo inmaterial podría mover a una cosa material o no. Teníamos también la alternativa acá de que los pensamientos no son cosas físicas. ¿Cuáles son las razones que tienen ustedes para pensar que un pensamiento no es una cosa física? Raúl dice, profe, tengo una respuesta a qué es la mente, que no hay pruebas empíricas. Ya, no entendí muy bien, Raúl, no sé si puede hablar acá por el micrófono. No le entendí mucho el comentario. Valentina dice es ambiguo, ¿ya? Necesito que me den algunas razones, no algunas respuestas. De nuevo, teníamos entonces la posición también que los pensamientos no son cosas físicas. ¿Cuáles serían las razones que lo hagan a ustedes pensar que un pensamiento no es algo físico? ¿O no tienen razones para pensar que un pensamiento no es algo físico? Me refiero a que los pensamientos no son cosas físicas por lo que dije antes. ¿Pero qué es lo que dijo antes, Raúl? ¿Que no son cosas físicas porque no hay pruebas empíricas? ¿Ya? No hay pruebas empíricas de que un pensamiento sea algo físico, algo así. Vamos a escribir acá el argumento de Raúl. Básicamente es esto. No se ha demostrado que un pensamiento sea una cosa física, por lo tanto, no es una cosa física. Más o menos ese es tu argumento, Raúl. No se ha demostrado o no hay pruebas para decir que un pensamiento sea algo físico, por lo tanto, un pensamiento no es algo físico. ¿Ya? Perfecto. ¿Les parece bueno ese argumento a los demás? No se ha demostrado que un pensamiento sea una cosa física, por lo tanto, no es una cosa física. ¿Es un buen argumento ese o no es un buen argumento? Necesito por ahí un comentario.
Voy a usar el mismo argumento de Raúl para tratar la existencia, digamos, de otra cosa. No se ha demostrado que los marcianos no existen. Por tanto, los marcianos sí existen. ¿Les convencería a ustedes ese argumento o no les convence ese argumento? No se ha demostrado que los marcianos no existen. Por tanto, los marcianos sí existen. ¿Es convincente ese argumento o no es convincente? No, dice Raúl. Pero esa es la misma forma que tiene el argumento de Raúl. No se ha demostrado que un pensamiento es una cosa física, por lo tanto no es una cosa física. Sí, es la misma manera de argumentar. Se llama falacia de ignorancia. ¿Sí? Se trata de demostrar que una cosa es de determinada manera porque no se ha logrado establecer que la cosa no es de la manera contraria. Por ejemplo, esto acá no se ha demostrado que los marcianos no existen, tanto sí existen. ¿No? O no se ha demostrado que un pensamiento sea una cosa física, por tanto no es una cosa física. Eso se llama falacia de la ignorancia. ¿Sí? Vamos a buscar acá. Tiene este nombre, la falacia ahí de Raúl. Falacia ad ignorantiam se llama. ¿Sí? Podemos buscarlo también en Wikipedia para que vean que no estoy inventando nada del otro mundo. Vamos a cerrar esto. A ver, acá aparece un ejemplo. Dice, es una falacia y consiste en defender una proposición argumentando que no existe prueba de lo contrario. ¿Sí? Es básicamente lo que se hace acá en esto de los marcianos. No se ha demostrado que los marcianos no existen, por tanto los marcianos sí existen. Acá no se ha demostrado que un pensamiento es una cosa física, por tanto no es una cosa física. Serían ejemplos de la misma falacia, ¿no? Tenemos otro argumento, otras razones para decir que un pensamiento no es una cosa física. ¿O no hay otras razones o argumentos para decir que un pensamiento no es una cosa física? Es que no puedo explicar bien, dice Sofía. Intente explicar, ojalá por acá por el audio, ¿ya? Porque se hace como más fluida la conversación. Inténtelo nomás, Sofía, si no hay problema. Ojalá acá por el micrófono, ¿ya? Para hacer más fluida la conversación. Si no es por micrófono, digamos, no sé qué pensarían ustedes si trato de enseñarles todo por acá por el chat, digamos. Es más incómodo. Es más incómodo también para mí, ¿no? Entonces, si es que tiene micrófono, úselo, ¿ya? Si es que no tiene, no hay problema, no hay nada que hacer. Si es que tiene micrófono, úselo. ¿Existirían otras buenas razones para decir que un pensamiento no es una cosa física? ¿O no se le ocurre alguna razón? Creo que no, porque no se ha demostrado científica empíricamente que pueden ser físicos o no. Claro, pero ahí de nuevo estaríamos usando el argumento de la ignorancia. No se ha demostrado que esto es de determinada manera, por tanto esto es de la manera contraria. No se ha demostrado que un pensamiento sea una cosa física, por tanto es una cosa física. Esto es una falacia. Se ha demostrado que los marcianos no existen, por tanto los marcianos sí existen. También es una falacia. No son argumentos convincentes. Volveríamos ahí a lo mismo. ¿Existen otras razones para pensar que un pensamiento no es una cosa física? O no se entiende muy bien el problema o lo encuentran muy difícil. Alguien podría decir que un pensamiento no es nada más que esto, la actividad de las neuronas. ¿Estarían ustedes de acuerdo? Que un pensamiento no es nada más que actividad de las neuronas. Estas son puras cosas físicas, ¿no? ¿Estarían ustedes de acuerdo que un pensamiento es esto? Porque no tiene masa, ¿ya? Ahora si alguien me dice, pero un pensamiento no es nada más que actividad de las neuronas, y esto sí tendría masa, las neuronas sí tendrían masa, ocupan un lugar en el espacio, ¿no? Se traspasan electricidad, son cosas físicas las neuronas. Entonces, si alguien dice que el pensamiento es actividad del cerebro, y la actividad del cerebro
imaginemos que se ve así, entonces los pensamientos serían cosas físicas, porque no serían nada más que esto, que actividad de las neuronas, digamos. Energía pasando de un lado a otro, ¿sí? Dice Sofía, pero no se ve lo que está pensando, solo se ve lo que hace cuando surge, no lo que es. Perfecto, ahí teníamos un argumento de la semana anterior, ¿no? Claro, uno podría decir, si esto es una idea y yo estoy pensando, no sé, en un árbol, ¿sí? Entonces acá debería aparecer un árbol, ¿o no? Pero esto solamente son neuronas, digamos. Entonces, ¿en qué lugar está el árbol? Si yo tuviera una máquina para mostrarme la actividad de cada neurona del cerebro de la gente, seguramente vería esto, ¿no? Pero si yo pienso en un árbol, por ejemplo, ¿en qué lugar está ese árbol? ¿Está en el cerebro? ¿Hay un árbol miniatura en el cerebro? ¿O no funciona así el asunto? Bien, no hay mucho comentario, no sé si es porque no se entiende mucho o porque no hay interés, pero obviamente, digamos, yo no puedo estar haciendo la clase solo. Hay algunas personas que dibujan lo que piensan o sienten para expresarse, ¿ya? Claro, pero nosotros no estamos hablando del dibujo o de alguna forma de expresión, nosotros estamos hablando del pensamiento en sí. Obviamente, un dibujo en un papel no es un pensamiento, ¿no? Es un dibujo en el papel, digamos. Con respecto a un dibujo en el papel, nosotros sabemos que es una cosa física, ¿sí? Un dibujo se puede quemar, se puede poner arriba, se puede poner abajo, etcétera. Nosotros estamos hablando del pensamiento en sí. Cuando nosotros imaginamos algo, esa imagen que nosotros, entre comillas, percibimos cuando estamos imaginando un árbol, por ejemplo, ¿en qué lugar está? ¿Es algo físico esa imagen o no? ¿Corresponde a esto o corresponde a otra cosa? En la mente, ahí se nos repite el problema, Raúl, sobre qué cosa es la mente. ¿La mente es algo físico o no es algo físico la mente? ¿La mente es el cerebro o no es el cerebro? Tenemos acá una imagen del cerebro. El cerebro es esto, ¿no? No hay ninguna duda que el cerebro es una cosa física. El cerebro lo podemos tocar, lo podemos manipular como hacen acá, ¿no? Ocupa un lugar en el espacio el cerebro, ¿no? Ahora, Raúl, ahí aparece con el concepto de mente. La mente es el nombre que le ponemos a la voz de nuestro cerebro, ¿ya? Todavía más misterioso. Esa voz de nuestro cerebro, digamos, la mente es el nombre que le ponemos la voz de nuestro cerebro. ¿Y esa voz de nuestro cerebro es una cosa material o no es una cosa material? Ella dice la neurona es algo físico, pero el pensamiento no, porque no se ve lo que piensa, solo percibe lo que hace la neurona. Al llegar la descarga eléctrica, ya, perfecto. O sea, si yo tengo un aparato, digamos, para ver cada neurona lo que hace, nunca voy a ver un pensamiento. Perfecto, bien. Tenemos acá, y Raúl nos decía que la mente es el nombre de la voz de nuestro cerebro, ¿ya? Ahora esa voz, se nos repite la pregunta. ¿Esa voz sería algo material o sería algo inmaterial? ¿Sería la mente algo diferente al cerebro? Un cerebro no es nada más que esto, ¿no? Acá está el cerebro, ¿no? Por dentro tiene otras cosas, pero es algo físico. Un pensamiento o la mente o esa imagen, digamos, que nosotros nos formamos cuando imaginamos algo, ¿son cosas físicas o no son cosas físicas? Perfecto. Han estado medio callados hoy, ¿no? No sé si es porque el tema no es tanto de su interés o porque en realidad no se entiende mucho la pregunta. No sé si me podían hacer un comentario al respecto. Quieren, volvemos y seguimos avanzando en los temas de la lógica, ¿no? ¿Parece mejor eso? Emilia aún no entiende bien. ¿Qué cosa le cuesta entender a Emilia? Eduardo levantó la mano. Profesor, Adelante, para Eduardo. mí Sí, un pensamiento no es algo físico, pero se puede convertir en aquello. ya. Perfecto. ¿Y por qué no sería algo físico un pensamiento?
Porque como usted lo dice, como usted lo repetió varias veces, por ejemplo, las neuronas, como dicen, uno los piensa, pero piensa un árbol, pero no están ahí, por eso digo ¿Ya? que no es. ¿Y Pero en por qué ejemplo, si parte? uno piensa, yo me imagino algo, me imagino, no sé, un dibujo, yo lo puedo convertir, puedo hacer un ¿Ya? dibujo y va a estar en algo físico. Claro, sí, pero el dibujo no es un pensamiento, ¿no? No, A pero mí el me pensamiento lo puedo interesa, convertir en algo físico, sí, por eso lo sí, digo. sí, por supuesto. Si yo imagino una jirafa, puedo dibujar una jirafa, ¿no? Pero esa no es la pregunta y eso no es muy problemático tampoco. Ahora usted, Eduardo, me decía que usted piensa no en una jirafa, pero si yo veo el cerebro, veo las neuronas, no voy a ver una jirafa, ¿no? ¿Dónde cree usted que está esa imagen que uno imagina? Si es que no está en el cerebro o si es que no está en las neuronas. ¿Cómo? ¿Cómo no entendí la pregunta, profesor? Mm, ¿Está en Usted me nuestro decía, subconsciente? ¿cómo, ¿Está Valentina? en nuestro subconsciente? ¿Ya? ¿Y eso es algo material o algo inmaterial? Porque me están hablando de lugares que yo podría preguntar, ¿y dónde está eso? Digamos, ¿no? Por ejemplo, si ustedes me preguntan dónde está mi yogurt, está en el refrigerador, ¿no? Y yo lo puedo ir a buscar, digamos. Pero si me dicen que está en la mente o que está en el subconsciente, ¿qué lugares son esos? ¿Son lugares? ¿Son partes del cerebro? ¿Son lugares físicos o no lo son? Es como una determinación. ¿Ya? ¿Qué se A refiere con algo, determinación? no sé, es como una determinación que ocurre algo dentro de nuestra mente, nuestro cerebro. ¿Ya? Ay, no sé ¿Y cómo ¿La explicarlo, pero es mente, como- la mente es el cerebro o otra cosa diferente a la mente del cerebro? El cerebro no es nada más que esto, ¿no? ¿La mente es solamente esto o es otra cosa más? Acá hay otro conflicto acá en el chat. Están peleando, a ver, vamos a ver. Ahí me dice que es algo físico, porque está ahí, en algún lugar existe, pero no se sabe dónde y ya. Los conceptos de la mente y el cerebro y los pensamientos. Entonces la voz no existe, dice Amy. No se ve, no se ve ni se siente, solo producto de la vibración de las cuerdas vocales es lo mismo. No porque algo sea físico, no existe. Claro, las cosas físicas sabemos que existen, ¿no? ¿Ya? Como que les costó un poco este tema. ¿No lo encontraron complicado para pasar a otra cosa? Necesito unos comentarios sobre este tema. ¿Les pareció más complicado que el asunto de la lógica y que la regla de Ari y todo eso? ¿Les costó mucho esto? ¿O lo encontraron muy denso, digamos, o muy complicado? Es muy difícil, dice Amy, ¿sí? Profe, para usted, ¿qué es la mente? Yo defiendo la posición de que la mente no existe, que la mente es solamente el cerebro y sus procesos, digamos. Nada más que eso. Esa es la posición que defiendo yo. Pero bueno, lo encontraron más o menos complicado. ¿Ya? Perfecto. ¿Qué fue lo que le pareció complicado a ustedes de este tema? ¿Qué fue así como lo difícil? ¿Por qué creen ustedes que les resultó complicado esto, Valentina? yo encuentro que a pesar de que por más que busquemos explicaciones, llegamos a lo mismo. Como que Ujú. solamente damos vuelta y vuelta. Perfecto. Y me dice acá que ni Google sabía responder a eso, claro, porque es un problema que hasta el día de hoy es un problema. Nosotros estamos discutiendo acá un problema más o menos de punta, ¿sí? Como humanidad, digamos, todavía no estamos seguros lo que es la mente, ni cómo se producen los pensamientos. La información todavía no existe. Hay mucho estudio al respecto y hay posiciones contrarias al respecto, ¿sí? Pero bueno, creo que no está mal traer problemas reales, digamos, a la clase. Generalmente los profesores enseñan cosas que ya se saben. Yo estoy enseñando algo que todavía no se sabe, digamos. Estoy enseñando un problema más que una respuesta, ¿sí? Pero les pareció ahí más o menos complicado el asunto, ¿ya? Eso era lo que teníamos que hablar nosotros con respecto a esto, ¿no? Ahora nosotros seguiríamos con el tema de la lógica, que ese es más o menos el tema central del libro. Algunas veces aparecen acá algunos problemas con respecto a la mente, ¿ya? Pero son cosas, digamos, muy puntuales, como lo que acabamos de ver. El libro este es de lógica, digamos, y tenemos que seguir también con la lógica, ¿sí? Lo que sigue en el libro es cómo convertir oraciones en diagramas como este. Entonces tenemos que leer.
¿sí? Y vamos a partir leyendo desde acá, desde la página 16 del PDF. Vamos a saltar un poco las otras cosas sobre la mente y vamos a partir desde acá, ¿no? Necesito entonces a alguien que me ayude a leer. Valentina, ¿podría ayudarme a leer? Bueno, ¿Ya? Lee entonces desde acá, donde aparece la flecha. aquella noche Matías daba vuelta en su cama y no podía dormirse. Matías estaba orgulloso de que la aritmética le resultara más fácil que al resto de los otros chicos, pero también le gustaba lengua, la literatura no tanto. Lo que más le gustaba era la gramática. En realidad, a pocos chicos les gustaba la gramática, pero a Matías sí. Le gustaba ver cómo se conectaba entre sí las diferentes partes de las oraciones. ¿Podés desarmar una oración exactamente igual que desarmar un despertador viejo y despertar más en el suelo todas tus piezas delante tuyo? Le dijo una vez a Tomás. Tomás siempre estaba preguntándole a Matías cómo hacer los ejercicios de matemática y lengua, pero Matías estaba pensando en el descubrimiento de Ari, en lo que pasó cuando lo probó con su padre. Papá, le había dicho, ¿te acordás de lo que dijiste el otro día, que todos los ingenieros son buenos en matemática y por eso tengo que ser ingeniero? Papá de Matías, el papá de Matías cerró el diario, se quitó los anteojos, apagó el cigarrillo y en el cenicaro finalmente contestó, sí, ¿por qué? Bueno, dijo Matías, es que dijiste todos los ingenieros son buenos en matemática, ¿de acuerdo? Y vos sos ingeniero, así que sé que lo que quiere decir que son buenos en matemática, ¿no? El padre de Matías asintió y su hijo continuó. Pero papá, de la oración de todos los ingenieros son buenos en matemática, no se deduce que yo también tenga que ser ingeniero solo porque me resulta que soy bueno en matemática. ¿Por qué no? Preguntó el papá de Matías. De pronto Matías se dio cuenta de que había olvidado la explicación de Ari. Se quedó desconcertado, temiendo que su papá volviera a abrir el diario y se pusiera a leer. Entonces se acordó. ¿Por qué una oración de esa clase no se puede dar vuelta? Dijo triunfantemente y comenzó a explicar a su padre lo que había dicho Ari. Él escuchó pacientemente y luego dijo, de acuerdo, pero a mí me gusta saber que las cosas son como son, de modo de que lo que quiero que me expliques ahora es ¿por qué las oraciones que empiezan con las palabras todos se pueden dar vuelta? Perfecto, está ahí. Y esa es la misma pregunta, muchas gracias ahí, Valentina, que leyó harto. Esta es la pregunta que me interesa ahora tratar, ¿ya? Entonces nosotros teníamos, ¿no? Ya sabemos esto de la regla de Ari, ya lo vimos, ¿no? Aparecía, ¿no? En las primeras clases veíamos nosotros esto, ¿no? Todos los pinos son árboles, es verdadero. Si lo damos vuelta nos queda, todos los árboles son pinos, que es falso. Ya sabemos nosotros que según la regla, las oraciones que empiezan con todos y son verdaderas, si las damos vuelta se vuelven falsas. Ahora lo que me interesa es que me digan ustedes por qué. Como aparece acá, que es lo que dice el papá de Matías, ¿no? De los personajes. De acuerdo. O sea, si yo les pregunto, de esta frase, todos los pinos son árboles, se puede concluir, todos los árboles son pinos. Ustedes seguramente no, si han estado en clase, me van a decir que no se puede concluir, que sería una falacia hacerlo, digamos, ¿no? Si yo les pregunto, ¿por qué sería una falacia? Bueno, porque están violando la regla de Ari, ¿ya? Perfecto. Pero hay una pregunta más profunda, que es esta que aparece acá. ¿Por qué las oraciones que empiezan con la palabra todo no se pueden dar vuelta? ¿Por qué se vuelven falsas? Les pregunto yo a ustedes. Hemos estado con los ejercicios de dar vuelta a frases de marzo, prácticamente, pero ahora viene la pregunta, ¿no? De por qué eso sucede así. Generalmente, o al menos a mí eso me pasaba en la escuela cuando estudiaba matemáticas, generalmente el profesor de matemáticas, no digo que los de ustedes, sino que los que tuve yo, generalmente el profesor de matemáticas nos enseñaba una regla, ¿no? Nos enseñaba cómo hacer un procedimiento para llegar a una respuesta.
pero en realidad nunca nos enseñaban por qué ese procedimiento era así y no de otra forma, ¿no? Entonces, si yo les digo que la regla de Ari es así, simplemente porque es así y apréndansela de memoria y aplíquenla, yo estaría haciendo como los malos profesores de matemáticas, ¿no? Solamente enseñan una regla, pero no enseñan por qué esas reglas funcionan. Entonces yo les tengo que preguntar ahora a ustedes, ¿por qué pasa que las oraciones que empiezan con todo y son verdaderas y las damos vueltas se vuelven falsas? ¿Por qué creen ustedes que pasa eso? Si es que no se les ocurre, me dicen también. De nuevo, la pregunta es, ¿por qué pasa eso? Porque está generalizando, dice Sofía. ¿Ya? ¿A qué se refiere con eso? Si me pueden hablar por el micrófono, yo prefiero el micrófono, ¿ya? Para poder conversar, ¿sí? Que no es específico un objeto fijo, ¿ya? No sé a qué se refiere Sofía, ¿ya? Pensemos acá en esta frase que ya conocemos. Todos los pinos son árboles. Es verdadera. Si la damos vuelta, nos queda todos los árboles son pinos, que es falsa. ¿Por qué al dar vuelta a esta frase se vuelve falsa? ¿Cuál es la razón de por qué si nosotros damos vuelta a la frase se vuelve falsa? Que tenga de un por sí un significado que no se puede alterar, ¿ya? No me queda claro todavía. No me queda claro todavía la explicación. ¿Por qué creen ustedes que sucede esto? Porque a veces no todo es todo. Mucho más confuso Josefa lo que dijo. No todo es todo. ¿A qué se refiere con eso? Que a veces no todo es todo. No lo entiendo. De nuevo, porque a veces no todo es todo. Es una pregunta compleja, pero sencilla a la vez. Tenemos acá la frase todos los pinos son árboles, que es verdadera. Si la damos vuelta, se vuelve falsa, ¿no? ¿Por qué sucede eso? ¿Cuál es la explicación? Como las figuras geométricas tienen definición, ¿ya? Perfecto. Entonces nosotros vamos a tratar el problema este, vamos a tratar de responder a esa pregunta. ¿Por qué aparece esto con la regla de Ari? ¿Por qué si yo cambio de lado, digamos, sujeto por el predicado una frase verdadera que empiece con todos, me termina dando una frase que es falsa? Vamos a seguir leyendo, ¿ya? No sé explicar la razón, pero en mi cabeza sí tiene razón, ¿ya? Generalmente para tener razón hay que explicar razones, ¿no? Sin razones no hay razón. Vamos entonces con la lectura. Vamos a ver lo que nos dice acá el papá del personaje Matías. A ver qué es lo que pasa. Yo necesito a alguien que lea. ¿Quién se ofrece a leer? Eduardo, sé que tiene micrófono. Eduardo, ¿me ayuda a leer? Eduardo, Profe, que a mí no me gusta leer mucho. ya lea nomás, tranquilo. Va a tener que leer. Pero, Vamos a ver acá. Léame acá desde donde quedamos. De acuerdo, ¿dónde? pero a mí me gustaría saber acá. ¿Sale de acuerdo? ¿Sí? Tranquilo, ya no es una carrera, lea tranquilo, con paciencia, respete las comas, Profe, es respete que no los sé, es puntos, que se ve como muy a cuadrito. ¿ya? Así se ve un poco más. A ver, ya. De acuerdo, de acuerdo para, de acuerdo, pero a De mí me acuerdo, gusta, de coma. acuerdo, pero a mí me gusta saber cómo, a ver, De acuerdo, pero a mí me gusta saber por qué las cosas son como son. Siga, de modo que lo quiero, no sé, me enredo mucho. ¿ya? Perfecto, necesito a otra persona que lea. Veo acá a Kiro, Poblete. Sadasca también está. Sadasca. Ya, yo. Ya, vale ver Sadasca. Lea Ya, entonces acá desde de acuerdo. ya. De acuerdo, pero a mí me gusta saber que las cosas son como son. De modo de lo que quiero que expliques ahora es, porque de las oraciones que empiezan Acá con hay la una palabra, pregunta, ¿no? Cuando hay una ah, pregunta hay que poner voz de pregunta, ¿no? ¿Por qué las oraciones que... Sí, ¿por qué las vamos de nuevo. oraciones que empiezan con las palabras todo no se pueden dar vuelta? Un poquito más lento, relajado. ¿Ya? No una carrera, bien relajada nomás. Siga. Ya. Matías movió la cabeza negativamente y admitió que no sabía por qué. Bueno, yo tampoco lo sé, dijo su padre, pero estoy dispuesta a intentar averiguarlo. Mira,
Vamos a hacer lo siguiente. Sacó del bolsillo un sobre viejo y puso a escribir en el dorso. Voy a dibujar un círculo grande y lo voy a poner un nombre así. Claro, ahí dibuja un círculo, ¿no? El papá de Matías y le puso personas que son buenas en matemáticas. Entonces nosotros nos tenemos que imaginar que este círculo que aparece acá, ¿no? Lo voy a pintar amarillo. Tenemos que imaginarnos que este círculo que aparece acá representa a todas las personas que son buenas en matemáticas. ¿Ya? Este círculo de nuevo representa a todas las personas que son buenas en matemáticas. Siga Sadaska. Lo que, lo que quiero decir es que todos los que son buenos en matemática estén dentro de este círculo. Ahora voy a dibujar un segundo círculo dentro de primero. Así. Personas que son buenas en matemática y que además son ingenieros, Sí, personas que son buenas en matemáticas. claro. Este círculo grande representa de nuevo a las personas que son buenas en matemáticas y este círculo pequeño representa a los ingenieros. Entonces, si el círculo pequeño representa a los ingenieros, todos los ingenieros, ¿sí? Están dentro del círculo de personas que son buenos en matemáticas, ¿no? Sigamos leyendo. Siga nomás a Aska, que está leyendo bonito. Ya. Eso significa que el círculo pequeño solo encierra ingenieros, pero que todos ellos son buenos en matemáticas porque también están dentro del círculo grande. Ahora puedes ver, Matías, solo el círculo chico cabe dentro del grande, pero el grande no cabe dentro del chico. Perfecto. Siga nomás. Matías se quedó mirando a su papá. ¿Quieres decir que esa es la razón por la cual no podemos dar vuelta a las oraciones que empiezan con todo? Es porque puede incluir un grupo pequeño de personas o cosas dentro de un grupo más grande, pero no un grupo grande dentro del más pequeño. Perfecto. Bien. Entonces acá, a partir de estos círculos, nos tratan de explicar por qué no se puede dar vuelta a una oración que empiece con todos. Se vuelve inmediatamente falsa, ¿no? Es porque al parecer, en este caso, ¿no? Em, todos los ingenieros son personas que son buenas en matemáticas, es decir, el círculo pequeño está dentro del círculo grande, pero si nosotros lo damos vuelta y decimos que todos los buenos para matemáticas son ingenieros, nosotros lo que estaríamos tratando de hacer es meter todo este círculo grande adentro de este círculo pequeño, ¿no? ¿Este círculo grande cabría dentro de este círculo pequeño o no cabría? No, No cabe, ¿no? Esa es la razón de por qué las frases que empiezan con todos, si las damos vuelta, se vuelven falsas. Vamos a ver un ejemplo con otro argumento. Vamos a eliminar acá, vamos a eliminar esto, vamos a eliminar esto que aparece acá también, vamos a eliminar esto, vamos a escribir un ejemplo y lo vamos a explicar de nuevo, ¿ya? Para que se entienda como un ejemplo más adecuado a nuestra realidad. Pensemos nosotros la siguiente oración. Todos los santiaguinos son chilenos, ¿ya? Supongamos que es verdad eso. Supongamos que es verdad. Que todos los que son santiaguinos son chilenos. ¿Ya? Supongamos que están todos nacionalizados, etcétera, etcétera. ¿Ya? No es un problema empírico. Supongamos que esto es verdad. Todos los santiaguinos son chilenos. Imaginen ustedes que todos los extranjeros, digamos, están nacionalizados y es chileno. Por tanto, todos los santiaguinos serían chilenos. ¿Ya? Si le damos vuelta, ¿cómo nos queda? ¿Cómo nos queda esta frase dada vuelta? no sé si estará bien, pero yo creo que sería, son chilenos todos los santiaguinos. ¿Ya? Vamos en orden. Vamos a ver también los comentarios. Todos los chilenos son santiaguinos, claro, sí. Todos los chilenos son santiaguinos, ¿no? Ahora, supongamos que la primera es verdadera, ¿no? A partir de la primera, nosotros podríamos deducir la segunda.
que absolutamente cada persona que vive en Chile es santiaguina, ¿o no? ¿O sería falsa la segunda? Profesor dice sanguinos. La verdad. Santiaguino, santiaguino, ahora sí. Pongamos que la primera es verdadera, ¿no? Y que están todos los extranjeros nacionalizados. Si la damos vuelta, nos queda todos los chilenos son santiaguinos. ¿Eso es verdad? ¿Todos los chilenos son santiaguinos o no? ¿Todos los chilenos viven en Santiago o no? No, también hay gente que vive para el norte y para el sur. Perfecto, entonces esto sería falso, no una simple aplicación de la regla de Ari. Ahora vamos a hacer el dibujo, vamos a hacer los diagramas, ¿ya? Para explicar cómo se usan. Nos dicen acá que todos los santiaguinos son chilenos, ¿ya? Entonces vamos a dibujar nosotros un círculo grande, ¿sí? Lo vamos a poner de color negro, vamos a poner acá el contorno un poco más grande para que se vea bien. ¿Se alcanza a ver bien el círculo? ¿Es lo que están viendo ustedes? Sí. Perfecto, entonces este círculo grande va a representar a los chilenos, ¿no? Vamos a poner acá chilenos. Vamos a escribir acá también en color grande, color negro, perdón, no es color grande, para que se vea y vamos a poner la letra un poco más grande. ¿Se alcanza a ver lo que dice, no? ¿Se ve bien? ¿Se ve bien o no tanto? Sí se ve bien, profe. Perfecto. Nos dicen acá que todos los santiaguinos son chilenos. Entonces nosotros vamos a agarrar un círculo más pequeño, lo vamos a poner adentro de chilenos, lo vamos a poner de un color oscuro y del contorno más grueso. Este círculo va a representar a los santiaguinos. Vamos a escribir acá, santiaguinos. Lo vamos a poner en color oscuro para que se vea bien. Ahí tenemos el color oscuro, un poco más grande la letra. Listo. Ahí tenemos nosotros la primera, esta de acá, ¿no? Vamos a subrayar. Todos los santiaguinos son chilenos. Si ustedes se fijan, acá el círculo que representa a todos los santiaguinos está adentro del círculo que representa a los chilenos. Es decir, santiaguinos sería una especie de subconjunto del conjunto de los chilenos, ¿sí? ¿Se entiende por qué este diagrama es de esta forma y no al revés? ¿O no se entiende tanto el diagrama? ¿Se entiende por qué el círculo de santiaguinos va dentro del círculo de los chilenos? ¿O no se entiende tanto eso? No entiendo mucho, dice Sofía. Ya, ¿qué es lo que le cuesta a Sofía? O díganme los demás con palabras, ya, para saber más lo que les cuesta. Tenemos acá que la frase nos dice todos los santiaguinos son chilenos, ¿sí? Entonces supongamos nosotros que este círculo representa a todos los chilenos que existen. Y este círculo representa a todos los santiaguinos que existen, ¿sí? Y nos dicen que los santiaguinos son todos chilenos. Por tanto, todo el conjunto, todo el círculo de los santiaguinos está a su vez dentro del círculo de todos los chilenos, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos dicen acá que todos los santiaguinos, absolutamente todos, son chilenos. Y este es el círculo que representa a todos los santiaguinos, absolutamente todos, ¿sí? Y nos dicen que todos los santiaguinos son chilenos. Por tanto, el círculo de todos los santiaguinos va dentro del círculo de todos los chilenos, ¿no? ¿Muchas dudas con eso? ¿O no tanto? Claro, eso es lo que vamos a ver a continuación, Sofía. Que si nosotros damos vuelta esta frase, nos quedaría todos los chilenos son santiaguinos, ¿no? Si todos los chilenos fueran santiaguinos,
el círculo de chilenos tendría que aparecer adentro del círculo de santiaguinos. ¿El círculo de chilenos aparece adentro de santiaguinos o al revés? Díganme ojalá con palabras, porque no, claro, no aparece el círculo de chilenos adentro de santiaguinos, ¿no? Decir que todos los chilenos son santiaguinos sería intentar poner este círculo grande dentro de este círculo pequeño. ¿Este círculo grande cabe adentro del círculo pequeño o no? Dígame alguien con palabras. ¿El círculo grande de chilenos cabe adentro del círculo pequeño de santiaguinos o no? ¿O no cabe? No, hizo su viejo. No. Y esa es la razón de por qué nosotros no podemos invertir las frases que comiencen con todos y que sigan siendo verdad. ¿Sí? Porque si todos los santiaguinos son chilenos, santiaguino es un círculo pequeño que aparece dentro del círculo más grande de chilenos. Si lo damos vuelta, nos queda todos los chilenos son santiaguinos. Pero el círculo de chilenos no cabe dentro del círculo de santiaguinos. Por esa razón, el enunciado es falso. ¿Sí? Esa es la razón que nos dan acá de nuevo en el libro. Vamos a leer nuevamente esta parte. ¿Ya? Necesito a alguien que de nuevo lea esta parte. Si es una excepción, Sofía, no tendríamos dos círculos diferentes. Tendríamos el mismo círculo, porque las dos cosas serían lo mismo, en los casos de la excepción. No tendríamos dos círculos diferentes, tendríamos solamente un círculo, ¿no? Pero en estos casos no. Tenemos acá de nuevo. Todos los santiaguinos son chilenos. El círculo de santiaguinos aparece dentro del círculo de chilenos. Si lo damos vuelta, nos queda todos los chilenos son santiaguinos. Eso quiere decir que el círculo de chilenos debería estar adentro del círculo de santiaguinos. Pero este círculo más grande no cabe dentro de este otro. ¿Sí? Por eso es que no se pueden invertir los enunciados que empiezan con todos. ¿Sí? Sería como tratar de meter este círculo grande adentro de este círculo pequeño. Necesito que alguien lea. Sofía, ¿el micrófono, Sofía? Voy a leer, ayúdame a leer. Ayúdame a leer, Sofía. Leamos de nuevo esta parte. De acuerdo. De acuerdo, pero a mí me gustaría saber por qué las cosas son como son. De modo que lo que quiero que me expliques ahora es, ¿por qué las oraciones que empiezan con la palabra todos no se pueden dar vuelta? Matías movió la cabeza negativamente y admitió que no sabía por qué. Bueno, yo tampoco lo sé, dijo su padre, pero estoy dispuesto a intentar averiguarlo. Mira, vamos a hacer lo siguiente. Sacó del bolsillo un sobre viejo y se puso a escribir en el dorso. Voy a dibujar un círculo grande y le voy a poner un nombre así. Personas que son buenas en matemáticas. Lo que quiero decir es que todos los que son buenos en matemáticas están dentro de este círculo. Ahora voy a dibujar un segundo círculo dentro del primero, así. Y dice personas que son buenas en matemáticas y además son ingenieros. Este círculo representa a los ingenieros, ¿no? Y el círculo grande representa a las personas que son buenas en matemáticas. Por tanto, si el círculo de ingenieros está dentro de personas que son buenas en matemáticas, nos están diciendo que aquí todos los ingenieros son buenos en matemáticas. ¿Sí? Siga leyendo nomás, que está leyendo bonito también. Eso significa que el círculo pequeño solo encierra ingenieros, pero que todos ellos son buenos en matemática porque también están dentro del círculo grande. Ahora puedes ver, Matías, como el círculo chico cabe del grande, pero el grande no cabe dentro del chico. Matías se quedó mirando a su papá. ¿Quieres decir que esa es la razón por la cual no podemos dar vuelta a las oraciones que empiezan con todos? ¿Es porque se puede incluir a un grupo a un grupo pequeño de personas o cosas dentro de un grupo más grande, pero no un grupo grande dentro de uno más pequeño? Por lo visto, en eso consiste todo, contestó su padre. Claro, es como si dijeras que todos los cordobeses son argentinos,
Eso de ningún modo significa que todos los argentinos son cordobeses, porque si Córdoba es parte de la Argentina no puede ser parte de Córdoba. También significa... Perfecto, eso también nos sirve para nuestro ejemplo de acá, ¿no? Si Santiago es parte de Chile, Chile no puede ser parte de Santiago, ¿no? O si los santiaguinos son una parte pequeña de todos los chilenos que existen no pueden ser una parte de los santiaguinos. Estaríamos tratando de meter un grupo más grande en un grupo más pequeño, ¿no? Siga nomás, queda poco. También significa, ¿sí? También significa, dijo su papá, que aunque es verdad que todos los ingenieros son buenos en matemática, no se sigue que todas las personas buenas en matemáticas sean ingenieros. Entonces yo tenía razón, exclamó Matías. Tenías razón, dijo su padre con una leve sonrisa. Tenías toda la razón. Se puso los anteojos, encendió otro cigarrillo y volvió a leer el diario. Perfecto, está ahí. Entonces, la pregunta del millón. A partir de estos diagramas, a partir de estos dibujos de círculos, ¿por qué las frases que comienzan con todos no se pueden dar vuelta sin que se vuelvan falsas? ¿O está todavía muy misterioso este tema? Veo a Amy acá con el micrófono abierto. Amy. Algunos comentarios para terminar. ¿Se entendió la razón de por qué los enunciados que comienzan por todos no se pueden dar vuelta? ¿O todavía no queda muy claro eso a partir de los círculos? Lo vamos a seguir obviamente estudiando en la otra clase, con algunos ejercicios también, ¿ya? La otra clase sí va a ser un poco más estructurada, con objetivos y con ejercicios, ¿ya? Porque este es un asunto que hay que ejercitar para que se entienda bien. Camila me dice que todavía no entiende bien. Va perfecto, no hay problema, Camila, no se estrese. Vamos a seguir con esto en las próximas clases. La opinión de los demás. Está Amy, está Sofía, está Sadasca, Raúl por ahí también anda, creo. ¿O se fue Raúl? Vamos a ver lo que dice Amy. Sí, profesor, se entiende, pero tengo una pregunta sobre la otra regla, ningún o nunca. Está muy interesante esa pregunta, Amy, también lo vamos a ver, cómo se grafican las oraciones que empiezan con ningún. ¿Sí? Claro, sí, sí. Y esas oraciones se grafican de una manera diferente. No es el mismo gráfico para las que empiezan con todos. Eso lo vamos a ver en la próxima clase, Amy, ¿ya? Y vamos a mostrar por qué esas oraciones que usted me dice siguen siendo verdaderas, ¿no? También hay una explicación con respecto a eso. Pero ya estamos en la hora. Si no tienen más comentarios, han estado como callado hoy. Si no tienen más comentarios, voy a sacar solamente las capturas de la lista. Les voy a dar el pase para que salgan. Pero primero la lista. Entonces, traten de leer esa última parte del capítulo 3. Y eso fue todo por hoy. Seguimos con estos ejercicios la próxima semana. No se angustien si no entendieron ahora, van a entender la próxima semana. Estén bien y nos vemos para ahora. Chao.